índice de apalancamiento operativo. Iniciamos por, si ustedes recuerdan las transparencias que vimos en clases, el índice de apalancamiento las para que les muestre. Donde el primer índice no es otra cosa que dividir entonces, ¿qué decíamos? Que el índice de apalancamiento operativo no es otra cosa que dividir la variación en el crecimiento de las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, sobre la variación del crecimiento de las ventas, ¿no? Esas son las deltas que en la hoja Excel hemos calculado. ¿Cuánto está cambiando las utilidades antes de intereses, antes de impuesto y cuánto están cambiando las ventas? Entonces, esa división es lo que vamos a hacer a continuación en la hoja Excel. Ok. Entonces, en la fila de color celeste, donde vi índice de apalancamiento operativo, vamos a colocar en el numerador las variaciones del resultado antes de intereses, antes de impuesto, es decir, 94.49. Y eso lo vamos a dividir entre las variaciones de las ventas, que es 33.33. Eso nos va a dar un resultado, si lo redondeamos en dos números decimales, de 2.83. A ver, silenciaremos los micrófonos porque... Entonces repetimos, el 2.83 estamos determinando a partir de dividir 94.49% sobre 33.33%, es decir, las variaciones que han tenido la utilidad antes de intereses, antes de impuesto y las variaciones que han tenido las unidades vendidas en términos físicos. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo calculamos ahora el índice de apalancamiento financiero? Eso también habíamos visto en las transparencias que lo calculábamos a partir de la división, entre las utilidades, estoy buscando un ratito, entre las utilidades antes de intereses, antes de impuesto y las utilidades o la utilidad neta de gestión, ¿no?
Pues la transparencia. Es que sabe cómo hacer esto, pero no lo he olvidado. ¿No te cuenta cómo entender? Mira. Esto lo que hiciste es... No, esto es el primero. 4.500 sobre... ¿Cómo? Bueno, no aparece, pero no importa. Avanzaremos. O sea, les decía que el índice de apalancamiento financiero va a estar determinado igual, de manera similar por una división. ¿División entre qué? Entre la variación del resultado neto de gestión, que es 128.44%, entre la variación de la utilidad o del resultado antes de intereses, antes de impuestos, 94.49%. Y eso nos da 1.35, redondeado 1.36 de resultado. Bueno, entonces, primera parte, lo que tenemos que determinar es cómo calculamos los índices de apalancamiento operativo y financiero. El 2.83 sale de dividir los 94.49 sobre 33.33%, que son las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, sobre la variación de las ventas. En tanto que el 1.36 sale de dividir 100.28.44 sobre 94.49%. Bueno, ahora lo más importante, la interpretación. La interpretación nos está diciendo, en el caso del índice de apalancamiento operativo, que es 2.83. ¿Qué significa eso? A ver, primero razonemos. ¿Qué está arriba? Arriba está la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, el UAI. ¿Y qué está abajo como numerador o como denominador? Abajo está la variación de las ventas, ¿no? Eso estamos viendo. Y este resultado nos está dando un número que dice que es 2.83. Entonces, lo que nos está dando es una relación de proporcionalidad, es decir, ¿qué tenemos abajo? Ventas. ¿Qué tenemos arriba? Utilidades. Entonces, lo que nos está diciendo es, cada vez que las ventas suben 1%, o si quieren, cada vez que las ventas suben en un punto, las utilidades suben en 2.83. O sea, la relación es de 1 a 2.83. Si, por ejemplo, las ventas subirían 2 puntos, las utilidades subirían 2 multiplicado por 2.83, subirían 5.66. ¿Entienden? Otra vez, estamos diciendo que el 2.83 es la interpretación que hay que hacer de un coeficiente al tanto por uno. Nos está diciendo, cada vez que las ventas varían en una unidad, esta es la columna de las ventas, las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, varían en 2.83. Entonces, ¿qué pasa si mis ventas varían en 3 unidades? Las Licenciado, utilidades van a variar en perdón por 3 por... interrumpirlo, pero no se ve su pantalla. Licenciado, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. No se visualiza la imagen, licenciado, por si acaso. Ok, ahí está. Entonces, lo que les decía es que este 283 sale de esta división que hemos hecho acá, ¿no? Utilidad antes de intereses, antes de impuestos, sobre las ventas.
y eso nos dio como resultado el 2.83. Eso no es otra cosa que un entrada por uno. Es decir, que por cada unidad de venta, 2.83 varía la utilidad. Las ventas variaran en 3 unidades. Las utilidades varían en 3 multiplicado por 2.83. Utilidad antes de Pero impuestos e intereses sobre venta. ¿cómo varían las utilidades antes de intereses, antes de impuestos? Sería 10 por 2.83, en otras palabras, 28 puntos, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros estamos encontrando, el gerente ya tiene un número, si tú ven 10%, tus utilidades antes de intereses, antes de impuesto, va a subir en 28. La noticia que las ventas van a subir en 40. Entonces él con su índice de apalancamiento operativo, decimos, nuestras ventas van a incrementarse en 40%, yo sé que mi utilidad antes de intereses, antes de impuestos, se va a incrementar en 113%. Entonces, ya no necesito elaborar todo el estado de resultados, simplemente ya sé, simplemente es multiplicar por este coeficiente que acabamos de calcular y ya sé qué pasa cuando suben las ventas, qué va a suceder, cuál va a ser el impacto en mi utilidad antes de intereses, antes de... La interpretación abajo del índice de apalancamiento financiero es exactamente el mismo, solo que aquí, ¿qué estamos dividiendo? Estamos colocando en el denominador utilidad antes de intereses, antes de impuesto, y arriba estoy colocando la utilidad neta de gestión. Eso estamos haciendo. Estamos colocando, y esta división nos ha dado como resultado 1.36. Entonces, cada vez que la utilidad antes de impuesto sube un punto porcentual, las utilidades netas suben en 1.36%. Si mi utilidad sube, por decirles algo, 3 puntos, por ejemplo, la utilidad sube, la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, sube 3 puntos porcentuales, ¿cuánto subirá la utilidad neta? Me subirá 3 multiplicado por 1.36, me subirá 4.08%. Entonces, la interpretación con estos números para el gerente se le hace muy sencillo saber el impacto de lo que sucede en su empresa, sea a través de la variación de sus ventas, alcanzando su utilidad antes de intereses, antes de impuesto, o sea que quiera calcular su utilidad neta, es decir, ya pagando impuestos al Estado, etcétera, con cuánto se queda al final, ¿no? Esa es la forma en que con dos números el gerente puede rápidamente ver el impacto de lo que va a suceder con su empresa en el corto plazo. Esto ya tiene restricciones cuando estamos en el largo plazo. Pero vamos al otro lado. Ahora, ¿qué pasaría si nos inventamos una situación 2, pero en esta situación 2 ya no incrementamos ventas, sino disminuimos ventas, ¿no? Hay una recesión en la economía y la empresa vende menos. Entonces acá nos vamos a inventar, si antes nos habíamos inventado que vendíamos 200,000 unidades, es decir, pasando de 150,000 a 200,000 unidades, ahora vamos a pensar que pasamos a vender solo 115,000 unidades. Entonces, nos imaginamos un escenario con este nivel de ventas. Y lo colocamos a la izquierda para señalar que este escenario de ventas es menor al inicial.
construimos todo el estado de resultados, es decir, ¿a cuánto vendemos? A 10 pesos. ¿Qué ingreso genera por ese nivel de ventas? 1.150.000. ¿Cuáles son los gastos operativos variables? Es calculado de 5.71. Los fijos no cambian nada. Eso da pie a que obtengamos un resultado antes de intereses, antes de impuesto, de 76.850. Obviamente, como estamos vendiendo menos, la utilidad antes de intereses, el impuesto está bajando. Procedemos, calculamos o introducimos los costos financieros fijos, obtenemos la utilidad antes de impuesto y finalmente obtenemos el impuesto a las utilidades y determinamos cuál es el nivel de utilidad neta, 238. Repitan estos valores, confirmen, valídenlos en sus hojitas Excel para ver cómo hemos construido nuestro estado de resultados. ¿Les da lo mismo? ¿Sí, positivo? Bueno, como no hay respuesta, aunque la base es otra proceso de las ventas. En este caso, las variaciones van a ser 150.000, está pasando a ser 115.000. Entonces calculamos la variación que nos representa un 23.33%. Entonces, no es un error, tiene que salir negativo, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora estamos variando, es decir, se está reduciendo las unidades vendidas. ¿En cuánto se está reduciendo? En 23.33%. Por eso sale el signo negativo. De manera similar, calculamos cómo varía el resultado antes de intereses, antes de impuesto, o la llamada utilidad antes de intereses, antes de impuesto. Entonces, esa variable también se está reduciendo y nos sale menos 66.15%. Es razonable que exista una reducción. Calculamos inmediatamente el índice de apalancamiento operativo. ¿Cómo lo calculamos? Dividiendo ambas variaciones. Estamos hablando de 66.15 negativo sobre menos 23.33 negativo. Entonces, como ustedes pueden ver,
Si los dos números son negativos, al dividir les va a salir positivo. Y el resultado les tiene que dar el mismo índice de apalancamiento operativo, es decir, 2.83, tal cual como están viendo en la hoja Excel. Solo que ahora el ejercicio lo hicimos reduciendo el nivel de ventas. Vamos. Luego vamos al resultado neto de gestión, a la utilidad neta de gestión, y también calculamos su variación. Acá la utilidad neta está cayendo de 125,000 a 12,000. Esto implica un 89.91% de menos. Sí, ahora hacemos la división entre el resultado neto de gestión, su variación respectiva, sobre la variación de las utilidades antes de intereses, antes de impuesto. De manera similar, ambos términos son negativos, por ende el cociente va a dar un número positivo. Y el número que va a dar es nuevamente el mismo índice de apalancamiento operativo, que en términos redondos es 1.36%. Pero lo interesante de esto no interesa cuál sean las variaciones, los índices de apalancamiento operativo y el índice de apalancamiento financiero siguen siendo los mismos. Que suban, o sea, que bajen las ventas, las utilidades, etc. Los índices son exactamente los mismos. Bien, para terminar la idea y pasar a otro aspecto que tiene que ver con esto, vamos a pensar en una situación 3, donde las ventas ahora suben a 235,000, ¿ya? Y una situación 4, donde las ventas caen a columna
¿Listo, chicos? Bien, ¿cuánto les dio como resultado neto de gestión con el incremento de las ventas? ¿Alguien me puede dar? ¿Alguien está en clase o estoy solo en el aula? No tengo ninguna respuesta. Tienen que calcular las dos columnas. ¿Cuáles son sus resultados? Termine de calcular las dos columnas, chicos, si no, los voy a dejar por avanzada la clase. No tiene sentido si estamos hablando contra un muro y no tengo ninguna respuesta al otro lado. ¿Alguien lo calculó? Reitero la pregunta, ¿ya alguien lo calculó? Estamos en eso, licenciado. Ok, si no hablabas tú, yo lo daba por cerrada la clase. O sea, no me gusta pasar clases con gente que no colabora, que no participa, así que o hacemos activa la clase o lo dejamos así porque es perder el tiempo, ¿no?
cuanto lo tenga alguien me dice. Licenciado, ya lo A ver, tenemos. sí, dime. El resultado neto es 398,737,50. Ok, esa es la situación 3, ¿no? ¿Y la 4? ¿Cómo dice, licenciado? La situación 4, Eso más nos falta, licenciado. nos acordaremos. A ver. Ingreso de 10, ingreso 235, 2.350.000, costo variable por 1.130.000, costos fijos se mantiene, resultado antes de intereses, antes de impuesto, con el incremento en las ventas, Licenciado, eso ya les habrá, está ¿no? la situación 4. ¿Cuánto te da? Da 56,083,75. ¿Qué? Validamos tu respuesta. Sí, licenciado. ¿Les da lo mismo? Sí, licenciado.
les ha debido dar como las cifras que están observando, ¿no? Que no es otra cosa que la ratificación, que no importa el nivel de ventas incrementadas o disminuidas, el índice de apalancamiento operativo y el financiero se mantiene. Lógicamente, esta situación cambia cuando el nivel de ventas no logra alcanzar utilidades. Si tuviéramos un nivel de ventas donde tenemos pérdidas, ahí sí los índices no van a poder ser calculados, porque en temas de pérdida, ahí no estamos apalancando para conseguir mayores ganancias, sino estamos obteniendo una pérdida debido a una merma importante en cuanto a las ventas, ¿sí? Ok. Todo este panorama lo hemos hecho en el caso que se trate de una empresa unipersonal, donde una sola persona es el dueño de la empresa y por ende la utilidad neta que se consigue es para el dueño de la empresa. Distinta es la situación para el caso que tengamos una empresa y una sociedad accionaria, es decir, ya no hay una sola persona, sino hay un conjunto de accionistas que son dueños de la empresa. Entonces, reitero, este cuadro, este ejercicio que hemos hecho está realizado para el caso de una empresa unipersonal. ¿Qué pasaría para el caso de una sociedad? De una sociedad donde existen socios. Entonces aquí vamos a colocar algunos elementos nuevos que no complican, pero sí complementan el anterior ejercicio. A ver, ¿qué otros datos nos vamos a dar? Vamos a pensar como datos adicionales lo siguiente. Vamos a contemplar que la empresa ha emitido acciones preferentes por un número de 5,000 acciones. A esta altura de la materia van a tener que conformarse con decirles acciones preferentes significa dividendos asegurados nada más. Luego vamos a ver, la medida que se avanza en la materia, en finanzas, muchas cosas más acerca de esto, ¿no? Entonces, si son acciones preferentes, hay dividendos preferentes. ¿Y qué son los dividendos preferentes? Los dividendos no es otra cosa que la retribución, que la ganancia que obtiene el accionista. Porque no se olviden que el accionista es dueño de una partecita de la empresa conforme al número de acciones que tenga. Entonces ellos no ganan intereses, ganan dividendos. Entonces los dividendos preferentes van a ser del orden del 4%. El precio, o lo que técnicamente se llama el valor nominal de emisión, vamos a asumir que son 100 pesos. O sea, cada acción preferente vale 100 pesos. Pero una empresa no puede estar compuesta solo de acciones preferentes. La obligación es que debe existir accionistas comunes o accionistas ordinarios. Entonces, vamos a dar unos datos adicionales sobre las acciones ordinarias. Porque primero van las acciones preferentes, luego las ordinarias. Y vamos a decir que esta empresa tiene emitida 10,000 acciones ordinarias o comunes
Y lo mismo hasta donde estamos en finanzas, nos vamos a quedar una simplificación de decir que las acciones ordinarias también cobran dividendos, pero los dividendos no están garantizados, los están en función al nivel de las utilidades, ¿ok? Entonces lo que vamos a asumir es, primero, a cuál es el valor nominal que tienen estas acciones ordinarias, es decir, a cuánto se vende cada acción. Vamos a asumir que es a 150 pesos cada una. Y vamos a asumir que se va a pagar dividendos comunes o dividendos ordinarios equivalentes al 40% de la utilidad neta de gestión. O sea, el premio que van a recibir los accionistas ordinarios o los accionistas comunes es 40% de la utilidad neta de gestión. Otro tema que también es importante y que se aplica en nuestro país es la denominada reserva legal. Y en nuestro país es del 5%. ¿Qué significa la reserva legal? Significa que cualquier empresa que obtiene utilidades al cabo de un año tiene la obligación de guardar, de hacer quedar dentro de la empresa el 5%. Entonces, esta es una normativa que se acata, no se discute. Y la tasa también ya está dada por la norma, es 5%. Entonces se va generando reservas, que no es otra cosa que utilidades que se quedan reinvertidas dentro de la empresa hasta un tope del 50% de su capital social. Entonces, en nuestro ejemplo va a ser bastante completo porque estamos considerando acciones preferentes por un lado, pero también estamos considerando la reserva legal que se aplica en nuestro país. Con todos estos elementos, ahora sí, con estos datos adicionales, vamos a calcular el índice de apalancamiento financiero, ya no al nivel de la utilidad neta de gestión, sino lo vamos a hacer al nivel de dividendo por acción. Y cuando digo dividendo por acción, no estoy hablando de las acciones preferentes. Sí estamos hablando de las acciones comunes o ordinarias. Bueno, primero, lo que vamos a hacer es el cálculo de los dividendos preferentes. O sea, ¿cuánto hemos prometido a los accionistas preferentes pagar por concepto de dividendo? Lo que primero hacemos es el cálculo del capital social preferente. ¿Qué es el capital social preferente? La plata que me han dado los socios preferentes. ¿Cuánto me han dado? Hemos vendido 100 acciones por, 5,000 acciones, hemos vendido a 100 pesos cada uno, por eso está multiplicando precio por el número de acciones preferentes, y hemos logrado un capital de 500,000. Entonces, ese es el denominado capital social preferente, que es la plata de los socios preferentes. El dividendo preferente viene a ser el 4% de la plata que nos ha dado los socios preferentes, es decir, 4% de 500,000. Eso nos da 20,000.
¿Cuánto va a ser el dividendo preferente? El dividendo preferente per cápita, es decir, cada socio preferente, ¿cuánto va a recibir? No es otra cosa que dividir los 20,000 entre el número de acciones preferentes, que son 5,000. Entonces, cada socio preferente va a recibir 4 pesos por acción preferente. De esa manera, ya está. Vamos a trabajar en los ejercicios para poder calcular los dividendos por. ¿Cómo vamos a seguir? Los preferentes, por cual se alcanza, nosotros seguir pagando todo por acción. Eso. El parámetro eran, digamos, de gestión, chicos, en vez de % ¿ya? Y el dividendo preferente que las cantidad apenas de 2 para pagar dividendo. Ok. Y el tema, con índice de apalancamiento financiero, parámetros Entonces, sobre la base de estos parámetros, la próxima clase vamos a ir más allá, porque ahorita simplemente nuestro estado de resultados llega hasta la utilidad neta de gestión. Entonces vamos a seguir continuando el cálculo líneas más allá hasta llegar al dividendo por acción común o el dividendo por acción ordinaria, ¿no? Eso es lo que nos queda por hacer. Y obviamente calcular su índice de apalancamiento financiero, ya no a través de la variación de utilidades, sino a través de la variación del dividendo por acción. Pero recuerden, dividendo preferente no, sino el dividendo ordinario o el dividendo común. Bueno, acá cerremos la clase. Como la mayoría está con puro celular, supongo que nadie ha hecho, por eso es que nadie me participó en la clase. Esperemos que el miércoles esté mejor. Nos veo el miércoles. Licenciado, buenas noches. Dígame. Una consulta, licenciado. Quería comentarle que para el trabajo final, el trabajo grupal, Sí. era de 5 personas. Sí. Desde las anteriores clases ya estábamos buscando 2 personas porque mi grupo solo quedó de 3 personas y no encontramos a esas 2 personas. ¿Será que en nuestro caso podría ser una excepción de 3 personas? Voy a ver la lista que me va a dar Luis. Le voy a pedir a Luis que me pase la lista
Juan Omar. Y voy a ver si hay otro grupo que tiene una situación parecida. Ya está bien, muchas gracias, licenciado. Luis, si me estás escuchando, por favor, pásame el detalle de los grupos. Está bien, licenciado. Llegando a Si mi hay casa algún lo grupo mando. que falta gente, yo lo voy a unir y te voy a comunicar para que les digas. Perfectamente, licenciado. Lo voy a mandar entonces. Gracias, Luis. Nos veo el miércoles, muchachos. Licenciado, disculpe, Dime. ¿será que nos puede mandar el documento de avance del día de hoy, por favor? No. Tienen que hacer ustedes, señores. Les puedo envasar una vez que he terminado de ver el tema, pero no les voy a dar, porque si no, nadie va a hacer. Está bien, licenciado, gracias.